Una reinterpretación del octavo capítulo del Sutra Alankavatara y comentario. Por William Bagley. Introducción. Una reinterpretación es una revisión de una traducción anterior. A veces se realiza comparando varias traducciones y realizando estudios lingüísticos sobre el significado de palabras y pasajes clave. Por lo general, se produce cierta licencia poética, en el sentido de que, en lugar de traducir o interpretar algo con precisión literal, la representación intenta transmitir el sentido interno del pasaje en un lenguaje más legible. A veces, también, los sutras más antiguos tienen partes que se han perdido u oscurecido con el tiempo. Por lo general, se incluyen en aras de la precisión histórica y nadie sabe con certeza cuál era el significado original, aunque se pueden hacer muchas conjeturas acertadas. Una reinterpretación, centrada más en hacer que la traducción sea legible, fluida y devocional, interpreta y traduce aquellos pasajes de una manera que tenga sentido para quienes los leen y, en cierto sentido, sacrifica cierta precisión. Con bastante frecuencia en la historia del budismo, se deben haber realizado tales reinterpretaciones, porque cuando se comparan varias versiones de los sutras, son lo suficientemente diferentes como para que solo una pueda ser el verdadero original. Existe cierta duda sobre si incluso existió un verdadero original, ya que algunos sutras eran tradiciones orales mucho antes de que se escribieran, y las variaciones se desviaban entre sí bastante temprano. A diferencia de las tradiciones proféticas que hacen que sus escrituras afirman ser la voz de un dios autoritario, el budismo es una religión de videntes. Mientras que los profetas afirman hablar en nombre de un dios, los videntes informan sobre lo que su conciencia intuitiva capta sobre la realidad. Cuando el dios se considera infalible, las escrituras no se cuestionan profundamente en cuanto a su verdad. Pero los videntes tienen falibilidad humana y ocasionalmente ciertos puntos de vista se refinan aún más con el tiempo. Este aspecto del budismo le ha permitido evolucionar a lo largo de los siglos. He confiado en gran medida en la traducción del Sutra Alankavatara de D.T. Suzuki, Routledge y Kegan Paul, Londres y Hensley 1978. He eliminado algunas redundancias lingüísticas, pero no todas, para que el texto sea más legible. También he eliminado ocasionalmente algunas pequeñas frases que no agregaban claridad a lo que se hablaba. También he conservado algunos pasajes obsoletos porque dan una pista de cuándo se escribió el sutra. También he traducido los pasajes, en la medida de lo posible, de manera equilibrada en cuanto al género. El comentario ilumina algunos pasajes que demuestran que el Sutra Alankavatara fue un sutra posterior. Menciona varios otros sutras y, por lo tanto, debe haber llegado históricamente después de que se crearon. También menciona sutras y un tema mencionado en otros sutras, y por lo tanto proviene de un período de tiempo en que las tradiciones orales se pusieron por escrito. Muchos de los problemas a los que Buda responde parecen relevantes para los yogis errantes. Hay algunas críticas a otros sutras y un descargo de responsabilidad de que el Buda los escribió. Esto también fecha el sutra. Este capítulo en particular parece tratar de aclarar el tema del vegetarianismo. Mahamati debió haberse comunicado con el Buda en un estado visionario, o haber ido a encontrarse con el Buda en el monte del buitre sagrado para obtener información del Buda para aclarar este asunto. Texto y comentario. 1. Entonces, el Bodhisattva Mahasattva Mahamati preguntó al bendito en verso e hizo una solicitud. 2. Por favor, dígame, bendito, Tathagata, Arhat, completamente iluminado, sobre el mérito o demérito de comer carne animal para que yo y otros Bodhisattva Mahasattvas del presente y del futuro podamos enseñar el Dharma a aquellos bajo la influencia de la energía del hábito proveniente de existencias anteriores como carnívoros, que anhelan fuertemente comer carne animal,
y así ayudarlos a abandonar su deseo de comer carne animal. 3. Estos comedores de carne animal pueden entonces ser capaces de abandonar su deseo de experimentar la sensación del sabor de la carne animal y poder hacer que el Dharma se convierta en su alimento y disfrute, y también aprender a considerar a todos los seres sintientes como si fueran su único hijo, y así apreciar a todos los seres sintientes con gran compasión. 4. Al apreciarlos con gran compasión, se disciplinarán para atravesar todas las etapas de Bodhisattva y despertar rápidamente a la perfecta iluminación suprema. 5. Al aprender a apreciar a los animales con gran compasión, enseñando a no matarlos y comerlos, incluso aquellos que actualmente se encuentran en las etapas del camino de los Sravakas y Pratyekabuddhas, pueden eventualmente convertirse en los Tathagatas más avanzados. Los versos de Mahamati son en realidad un resumen de todos los temas sobre los que hablará el Buda. Hay algunas sutilezas interesantes de comprensión expresadas en estas palabras aparentemente simples y devocionales. Una es que Mahamati reconoce existencias previas de los seres humanos como carnívoros y da esto como la razón por la que los humanos anhelan la carne animal. Aunque se refiere a encarnaciones previas de individuos, también existe la sensación de que los antepasados evolutivos de la humanidad en general tenían un historial de comer carne animal y, por lo tanto, todavía anhelan comer carne animal. Se considera energía habitual querer anhelar la carne animal. Cualquiera sean las razones por las que apareció este hábito, se considera algo que vale la pena abandonar para progresar hacia la iluminación. En el budismo Mahayana, la fuerza impulsora del proceso de iluminación es Mahakaruna, o gran compasión. Debe ser dirigido a todos los seres sintientes y los animales están incluidos dentro del alcance de esta compasión. La compasión no puede limitarse solo a la especie humana, o solo a un subgrupo racial humano, o solo a amigos y familiares. En el budismo, la compasión incluso se extiende a los fantasmas hambrientos, los demonios, los dioses y los asuras. Aunque el camino de los Sravakas y Pratyekabuddhas no enfatiza tanto el Mahakaruna como el camino budista Mahayana, Mahamati todavía está preocupado por ellos y siente compasión por ellos. No quiere que las personas en estos caminos se vean obstaculizadas kármicamente en su progreso a través del consumo de carne animal. Por su preocupación, implica que la compasión por los animales, no matarlos ni comerlos, es una parte esencial de la fuerza motivadora que permite a uno iluminarse por completo. Los Sravakas son caminantes del camino que aprenden principalmente escuchando las enseñanzas del Dharma y alcanzan un grado de iluminación a través de la comprensión de la verdad que ha sido realizada por un maestro. Una persona alcanza la iluminación Sravaka escuchando a un maestro del Dharma hasta que algo hace clic en su interior, la inquietud desaparece y sientes paz interior. Esta iluminación tiende a no ser completamente estable, porque todavía depende de las palabras y, por lo tanto, puede ser desafiada por puntos de vista alternativos que pueden crear confusión. Al explorar tales dudas, hacer preguntas a los maestros de Dharma y reflexionar sobre las respuestas en su experiencia, esta iluminación puede profundizar. Los Pratyekabuddhas son caminantes del camino que aprenden principalmente a través de la práctica de meditación solitaria. Su realización tiende a ser más profunda que la de los Sravakas, porque las fluctuaciones mentales se calman de manera más directa y la realización de la verdad proviene de las profundidades de su experiencia meditativa. Sin embargo, los Pratyekabuddhas a menudo se estremecen en su realización cuando dejan su retiro solitario para conectarse con las personas en el mundo. La dureza de las faltas de los demás todavía puede perturbarlos y exigirles que se reubiquen dentro de sí mismos a través de más meditación. El camino budista Mahayana enfatiza la gran compasión y, por lo tanto,
puede permanecer en el mundo y no ser perturbado por la negatividad, la codicia y los engaños del mundo. A través del servicio amoroso a la evolución de la humanidad hacia la iluminación completa, la gran compasión puede pasar por alto las fallas y la violencia de los seres sintientes, e incluso usar esas heridas e irritaciones como fuente de crecimiento espiritual. Debido a que las debilidades y la negatividad de los seres sintientes desafían la paz interior de un servidor del mundo, el Bodhisattva desarrolla un desapego más profundo y una paz más inquebrantable. Mahamati llama a los caminos de los Sravakas y Pratyeka Budas, etapas, lo que significa que cree que eventualmente se convertirán en bodhisattvas, que son caminantes del camino budista Mahayana. Incluso los bodhisattvas pueden verse como una etapa previa al camino budista Vajrayana, que utiliza medios hábiles especiales y métodos avanzados para acelerar el proceso de iluminación, para que pueda completarse en una sola vida. Al llamar a la principal motivación para comer carne animal, energía habitual, Vajrayana, Mahamati señala que comer carne animal es innecesario para la supervivencia y evolución de la especie humana. A medida que se desarrollan ciertos pasajes, Buda implica que uno puede tener un cuerpo que incluso puede estar predispuesto a comer carne animal y que este tipo de cuerpo puede mutar a través de la intención motivada por una gran compasión. Este puede ser un punto importante a considerar, ya que muchos maestros de dieta señalan características como las enzimas que comen carne animal y los tipos de sangre relacionados con antepasados carnívoros como un intento de demostrar que deberíamos ser comedores de carne animal. Pero así como la intención de comer carne animal puede crear enzimas para descomponer la carne animal, y la acción de comer carne animal puede crear un patrón histórico dentro de un determinado tipo de sangre, también podemos apartarnos de nuestros patrones pasados, tanto individualmente como especie, y no estar atados a nuestros patrones anteriores. 6. Bendito, incluso los filósofos mundanos y maestros de otras tradiciones espirituales que están atados al dualismo del ser y el no ser, al nihilismo o al eternalismo, aún prohibirán el consumo de carne animal, y ellos mismos se abstendrán de comer carne animal. 7. ¿Cuánto más debería el Maestro del mundo, que cultiva el único sabor de la misericordia, y que está plenamente iluminado, prohibir el consumo de carne animal tanto para él como para los demás? 8. Oh, bendito que tiene gran compasión por todo el mundo, que considera a todos los seres sintientes como su único hijo, y que es sensible a los sufrimientos de todos los seres sintientes, por favor enséñanos sobre el mérito y el demérito de comer carne animal para que yo y otros bodhisattva, mahasattvas puedan enseñar el Dharma a los demás.